y porque dejaste de fumar, pensás que ya estamos súper santificados, pero somos sumamente indiferentes ante la necesidad de los demás. Entonces, la paz como violencia doméstica, de la cual, por ejemplo, las estadísticas dicen que la violencia de hombres hacia mujeres en los hogares evangélicos es estadísticamente igual a la que se ve en el resto de la sociedad. Y una bofetada cada tanto no viene mal. Me pega porque me quiere. Me cela porque me quiere. No me deja que me ponga esta vista, no, porque él me ama, él me protege y no quiere que otros hombres me miren. No te controla, te está violentando. No estoy diciendo que vivas, que viva una vida cualquiera, pero hay formas de comunicarse, hay libertades que no se pueden perder. Pero eso está muy metido en el mundo evangélico. Se le llama, ¿saben cómo? En algunos lugares, santidad se le llama a eso. Dios mío, que no lo creamos. Esas cosas suceden. Entonces, estas iglesias que han hablado de paz, ¿vieron? No entienden la paz como que, bueno, todo esté tranquilito, agachen la cabeza y sométanse y aguanten lo que sea. Esa es la paz del mundo, esa es la paz romana, la paz de la violencia, del maltrato. La paz que nos traen los anabautistas nos hace pensar en el shalom, que es bienestar, respeto, que es misericordia, perdón, pero perdón no significa necesariamente tolerancia de cualquier cosa. Hay veces hay personas, mujeres que han sufrido violencia y perdonan a sus ex maridos, pero no por eso vuelven y no tienen por qué hacerlo. A veces perdón es tomar distancia también. Entonces son de acuerdo a las circunstancias, pero van a traer temáticas que usualmente son olvidadas o que son tratadas muy por arriba. ¿Cómo se reconcilian dos pueblos que se enfrentaron, las guerrillas o los conflictos que hubo en Perú con el terrorismo, o la guerrilla en Colombia o en El Salvador? ¿Se puede reconciliar un pueblo? ¿Se puede trabajar desde el punto de vista político la paz, la misión? No puede ser una paz ingenua, no puede ser una paz pensada como en términos individuales. Bueno, en las iglesias menonitas se ha enseñado mucho sobre esto y hay iglesias que han influido muchísimo en pueblos, en barrios, en grupos sociales, étnicos que se odiaban históricamente y han trabajado todo el trabajo de lo que es mediación social, mediación política, con perspectivas incluso de fe, que han colaborado a que se viva en plenitud, sin necesidad de caer en los extremos de la indiferencia o de la persecución. Bueno, podemos charlar, tenemos creo que 15 minutos para poder conversar, si gustan. ¿Cómo vivimos experiencias como estas en las ciudades de las que formamos parte? ¿No? ¿Qué podemos aprender de estos testimonios, de esta herencia de la que formamos parte, que quizás no siempre hemos visto y que quizás no sabíamos de dónde venía, cómo lo habíamos aprendido y que gracias a Dios otros lo hicieron y que nosotros dejaremos para los que vienen después, porque no todos vamos a tener 30 años siempre, ¿eh? Yo lo creí hace 20, ya tengo 55. Y hoy, en esta etapa de mi vida, me preocupa dejar cosas para los que vienen después de mí, ¿no? Para que tengan su historia también. ¿Charlamos un ratito? Sí, bueno, entonces tenemos en la primera parte de esta serie de herencias de la Iglesia Latinoamericana con la misión, este, hoy en día, bueno, la otra fue la Iglesia metodista, ¿verdad? Con la educación y casi no hablamos de la presbiteriana que trabajaba mucho, introdujo mucho de salud, ¿no? Pero hoy en día hablamos de la iglesia pentecostal y lo que nos ha traído como enseñanza, como cosa de valor, y también las iglesias anabautistas. ¿Qué perspectivas, qué cosas nuevas han captado de estas herencias? O tal vez está reafirmando algo que ya sabían o algo nuevo han aprendido. Pueden levantar la mano o si quieren en el chat. Eh, Marie de Puerto Rico, bueno, de Houston, dice, a los bautistas le llaman el pueblo del libro por su énfasis en la educación cristiana. Eh, gracias por la
Sí. Vean cómo es esto. Hay estigmatizaciones positivas y negativas, pero son generalizaciones, ¿no? Hay más de 100, casi 200 denominaciones bautistas y algunas se pueden poner a conversar uno frente a la otra y no reconocerse como tales porque son muy diferentes. Entonces, lo mismo sucede cuando dije pentecostales, que hay diversidad. Además, les conté el testimonio de una hermana que trabaja en las asambleas de Dios, teológicamente, históricamente, se la puede vincular o no con la iglesia pentecostal como movimiento. Iglesias reformadas que son pentecostales, iglesias bautistas que son pentecostales. Y uno dice, ¿cómo es esto? Porque hoy vivimos, gracias a Dios, en una época mucho más amplia, en donde se han abierto al diálogo y aprendemos unos de otros. Hace unas décadas, nada más, estaba todo muy segmentado, ¿no? Y se veía mal. Si usted es pentecostal, ¿por qué se está congregando en las vacaciones en una iglesia bautista? No, lo que pasa es que no hay, y pedían disculpas, ¿no? Volvían de vacaciones los hermanos de acá de mi iglesia, esta iglesia le conté que tiene más de 100 años, y yo me acuerdo, recién llegué acá, hace unos 30 años, un poco más, la hermana contaba, bueno, hermano, sí, las vacaciones, gracias a Dios, todo muy linda, pero me estoy congregando, pero bueno, en las vacaciones. Ay, pero bueno, discúlpenme, pero yo estuve yendo a una iglesia pentecostal y se borró. Mira, soy bautista y fui a una iglesia pentecostal, qué pecado que cometí. Entonces, los bautistas hablaban de los pentecostales de una manera y los pentecostales hablaban de, ¿no? Había como ciertas rivalidades, ¿no? Estos son carnales, los otros son, son todos aleluya y bromas así. Mm. Pero el fin era la competencia. Ahora, sin embargo, hay muchas experiencias de intercambio muy enriquecedoras, y que yo creo que hay que rescatar, y entonces hay pentecostales letrados, muchos de ellos. Me refiero no a que hay algunos, sino me refiero a docentes, académicos y todo. Y como hay algunos que bautistas también, o muchos en cada denominación, o sea, ya no se puede hablar tan tajantemente en esos aspectos, ¿no? Mm. Pregunto, cuántos de ustedes sabían eso del movimiento pentecostal autóctono de Latinoamérica? Que no fue como una eh, exportación del norte hacia el sur en Misiones, sino en Sao Paulo, Brasil, y en Valparaíso, Chile, surgieron movimientos pentecostales dentro de las iglesias históricas. ¿Sabían eso? Algunos. Ajá. Es muy interesante. Es muy interesante. Hasta yo, cuando primeramente viajaba al Cono Sur, a Chile, por ejemplo, con un concepto de metodistas y los que eran súper pentecostales y yo con una idea y de repente entro y es como la iglesia más pentecostal que había visto, pero llevaba el nombre metodista y yo no sabía cómo poner las dos cosas juntas, pero es verdad que eso surgió así. Eh, Muy interesante. Gray tenía la mano levantada. Sí, una pregunta para el doctor. Este, el libro de Hechos nos habla a nosotros de cómo la introducción del Pentecostés, del Espíritu Santo. El último libro de la Biblia, del Segundo Testamento, fue Apocalipsis, que fue en el 90 y pico que se... Entonces, para el doctor es, si el libro de Apocalipsis, digo, del libro de Hechos no habla de Apocalipsis, ¿en, en qué año empiezan a surgirse todas estas diferentes denominaciones? ¿Y a qué se debió haber tantas denominaciones de diferentes ahorita también entre Bautista, Pentecostés? ¿Cuál era como el punto de eso? Sabemos que la iglesia formando también para los pobres. En los años 300 yo leí un artículo una vez de cómo se fueron formando, porque los reyes, en el Imperio Romano, ya tenía como miedo porque la iglesia cristiana estaban creciendo demasiado. Pero según yo leí en ese artículo todavía era pentecostal. ¿En qué año fueron siendo como diferentes denominaciones? Gracias, muy buena pregunta. Mira,
Hechos de los Apóstoles refleja la perspectiva de una persona que escribe. Esto no niega la inspiración del Espíritu Santo, de ese escrito, pero no significa que el Espíritu Santo esté diciéndonos que fue la única iglesia que ejerció y que fue la única cosa que sucedió. Esto es algo que es muy importante tener en cuenta. Entonces, muchos de los escritos que nosotros hoy tenemos, que es del Nuevo Testamento, no significa, son producto, uno puede o no, y esto no significa atentar contra la creencia de que la Biblia es palabra de Dios. Creer que fue providencia divina o fue lo que quedó y Dios lo usó. Pero hubieron cientos de cartas, hubieron 12 apóstoles y más apóstoles, porque estos son los 12, son como que una tradición que marca a los que estuvieron más cerca, pero no eran los únicos. Hechos mismos llama a otros apóstoles. Algunas traducciones que tienen miedo de usar el término, cuando llaman apóstoles, los llaman misioneros, enviados, utilizan los términos sobre todo, ¿no? Para referirse y no confundir o seguir hablando de 12, pero en griego se usa apóstolos, el término. Y entonces hay que ver, la línea, la iglesia en sus orígenes fue diversa. Entonces es un mito muy viejo, históricamente improbable, pero bueno, se impuso con bastante fuerza por razones doctrinales, no por razones históricas. O sea, cuando digo histórica me refiero a que los textos bíblicos no dan testimonio de eso. Cuando digo diversa, no estoy diciendo que unos creían que Jesucristo era Dios y otros decían que Jesucristo era Satanás. No estoy, porque eso ya no es diversidad, eso es hablar de dos cosas diferentes. Pero, por ejemplo, Pablo comienza a evangelizar a los gentiles décadas después, no semanas después. Se lee, claro, uno tarda en leer capítulo 1 al capítulo 9, ¿cuánto? 2 horas. Pero no hay que creer que tardó 2 horas esa transición. Fueron décadas. Gente nació y murió con la idea, por ejemplo, que el evangelio no era para los gentiles. Y no se consideraban malas personas. Racistas, con miradas racistas. Hoy, nosotros en un mundo diverso, de coexistencia, porque acá, por ejemplo, somos diversos. Acá hay personas de diferentes etnias. Aunque nos dicen latinos o hispanos, sabemos que somos muy diferentes entre nosotros también. Que nuestra piel sea oscura no significa que somos de la misma etnia tampoco, porque África, por ejemplo, si queremos verlo, o América Latina, son diferentes pueblos aborígenes y son muy diferentes. No es lo mismo ser toba que quechua. Entonces, pero nos globalizan en todo. Entonces, sin embargo, la fe nos unifica, pero cuando escuchamos puntos de vista diferentes, prácticas culturales, formas de ver la vida, de construir familia, qué sé yo, algunos duermen en el piso, otros duermen en el colchón, otros primero compran la casa, otros primero compran el auto, algunos pagan la universidad privada, otros dicen, no, privado no voy a pagar, no voy a gastar esta plata, que estudie algo técnico y que trabaje a los 19. Son concepciones distintas. Algunos se casan a los 19, otros se casan a los 25, otros a los 35. Y lo enseñan así, no es que fue fortuito. Son miradas diferentes también, de en qué momento de la vida se puede construir esto. Y así surgió el cristianismo también. No era lo mismo ser galileo que judío. Era muy diferente. Jesús no fue judío, era galileo. Ahora uno dice, pero el Mateo dice que nació acá. Está bien, nació, pero todo el resto de Mateo lo tratan como Jesús de Nazaret. Nadie jamás le dice Jesús de Judá, Jesús de Belén. Por eso se llama Jesús de Nazaret, porque lo identifican como Galileo. Galileo era ser un israelita de segunda categoría. Por eso que cuando van al día de Pentecostés, que estos están borrachos. Si hubieran sido gente fina como que la gente de Jerusalén, no los van a insultar de esa manera. Ahora, hubo diferentes puntos de vista. Hoy vienen los apóstoles y le dicen a Jesús, Señor, ¿será que hay gente que está predicando en tu nombre? ¿Qué sé yo? ¿Querés que vayamos y que le digamos que corten? Y decirle, no, para. Observa. Si no juntan, puede que sea que estén desparramando, pero hay otras ovejas que no son de este redil, pero que también son del Señor. Esos textos no se predican mucho, sobre todo cuando queremos uniformidad. No lo digo que seas tu caso, Grace. No sé cómo será tu nombre, Grace. Dice ahí, pero no sé si es tu apellido. Entonces, ya fíjense, Hechos capítulo 6 ya refleja el primer conflicto. Se pelean las viudas de los judíos de Jerusalén o de Judá con las viudas de los israelitas que no eran de habla hebrea, pero que eran judíos, pero que eran tratados como de segunda categoría.
Y miren la división que hay racial, porque es una cuestión ahí cultural y étnica. Racial no se habla más, ¿no? Pero lo uso yo para enfatizar nada más. Que dice que la solución que encuentra, que no, yo no la haría hoy jamás, que no coma nadie entonces, pero no voy a hacer eso de que voy a hacer una iglesia para blancos y una iglesia para negros. Eso yo no, jamás, no. Entonces, ¿qué hace? Bueno, que le den de comer a las gentiles los gentiles, a las griegas, y que le den de comer a los judíos israelitas, las israelitas. Y cada quien, no los mezclo porque si se van a estar peleando, que se queden separados. Bueno, esa fue la solución que dieron ellos. No dice, hagan ustedes igual manera porque esto es sagrado, así tiene que hacerse. No, cuentan que eso fue lo que hicieron. Entonces, desde que empiezan, tienen divisiones. Y hoy a diferentes puntos de vista. Que Jesús ministró 3 años y predicó el evangelio del reino, pero hay un montón de cosas de las que nunca se habló. Entonces los cristianos, cuando empezaron, lo resolvieron de diferentes maneras, de acuerdo a como entendieron. Entonces, por eso que hacen concilios de muy temprano. Y Pablo viene y les dice, che, ¿qué hago con los gentiles? Yo le predico y viene Pedro primero. Adivinen qué, le prediqué a un romano que nos explota, un malvado explotador, ¿qué cosa habrá dicho? Y comenzaron a hablar en lenguas y recibieron el Espíritu. Se sorprenden. ¿Qué significa esto? Que antes de eso no pensaban así, que no había romanos en esa iglesia. Gálatas, que es anterior a Hechos de los Apóstoles, Pedro está sentado con los judíos, no quería sentarse con los otros cristianos, porque decía que habían diferentes tipos de cristianos, cristianos de segunda categoría y cristianos de primera categoría, los judíos y los que no lo eran. Y Pablo se enoja y se pelea con él, pero no dice que cuando pasa eso, todos los judíos, todos los cristianos judíos, estuvieron de acuerdo con Pablo, se arrepintieron y dijeron, bueno, che, vamos a cambiar todos y vamos a hacer todos como la iglesia que Pablo. No, eso siguió existiendo y la historia del cristianismo nos lo dice. Entonces, cuando Jesús dice que sean uno, no dice que sean uniformes. Son dos cosas diferentes. Entonces, la unidad, por eso ahí sale mi beta bautista, ¿no? Perdóneme. En la unidad, diversidad. Pero en la diversidad que haya unidad. Porque si no, esa diversidad es caos. Se pervierte. Entonces, también tiene que haber unidad. O sea, tienen que haber elementos en común, bases fundamentales y un espíritu. Entonces, me parece que las denominaciones son propias de la modernidad, del siglo XVI, XVII, ¿no? Que viene con un pensamiento más clásico europeo, que hoy está agotadísimo y por eso que no se ve más, no se ve mucho más, ¿no? Se está agotando. No solamente en las iglesias evangélicas, protestantes o todo, sino está acabando en la sociedad entera, ¿no? Espero. Y no porque esté mal el denominacionalismo. Cuando sos minoría, cuando sos perseguido, tener una identidad te sirve. Decir soy evangélico te sirve. Cuando te persiguen y todo, ¿para qué? Para identificarte con otro evangélico y que te haga compañía, que te ayude, como sirve en algunos momentos decir soy latino y uno está en la calle, escuchar a otro con una historia parecida. O sea, hay momentos en que la denominación, de ahí viene el nombre, históricos, colaboran mucho, ¿no? Ayuda, o sea, todo depende de cómo se viva, creo yo personalmente. A veces hay un discurso muy fuerte, no, que la denominación es inventó el hombre, Cristo es eso es un invento poco académico, pues eso no se puede comprobar jamás, y en realidad la gente dice, yo soy de Cristo, le dice al otro, yo soy de Cristo, ¿sí? Sí, pero vos crees que hay que ayudar a los pobres, no, porque son pecadores, pues, no, no, yo sí, yo creo que sí, y bueno, vos decís que soy de Cristo y yo también soy de Cristo, no quiero decir que sos de una denominación, pero al final somos recontra hiperarchis diferentes. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Gracias, hermano, por la... Muchas no sé, gracias sí, por lo menos, muchas gracias por lo menos tenés mi punto de vista. Sí, muchas gracias. Mi especialidad en mi doctorado es Sagradas Escrituras. No estoy diciendo que soy mejor que los demás, pues me refiero desde el punto de vista académico, ¿no? Entonces, todo lo que es historia, arqueología, idiomas, exégesis. Entonces, por eso que siempre tiro para irme para el lado de Biblia, porque no domino mucho el tema de historia, de teología sistemática y esas cosas. Perdónenme. ¿Puedo hacer Dice una pregunta? Don. Sí, dale, María. Sí, buenas noches. Primero, quería compartirle que es interesante cómo
por ejemplo, cuando Estados Unidos colonizó Puerto Rico, se dividieron la isla entre todas las denominaciones que habían, que no eran católicas, y se la dividieron entre diferentes misioneros para evangelizarla completa. Y todavía hoy día algunas de esas divisiones se conservan. Uno no encuentra casi iglesias bautistas en el área oeste del país, solamente en el este, porque se dividieron. Y entonces quería saber en dónde queda la iglesia adventista dentro de toda esta historia. Bueno, la iglesia adventista surge sí, hace no mucho, y surge, en algunos historiadores lo ven como que surge de la iglesia bautista. Ustedes saben que esto es así, es tan grande todo, que encontrar un origen único y puntual de algo es una presunción, ¿no? Entonces, o sea, como decir, los pentecostales surgen de los bautistas, nada en la vida se da así. Pero hay indicaciones que señalan que es una división de la iglesia, de una iglesia justamente, algunos piensan bautista, y en la que hablan ya de creencias que son, hablan de una nueva revelación, de una profetisa, ¿no? Elena White, o Helen White, será, estadounidense, ¿no? Que recibe enseñanzas que se van a conocer como nuevas profecías y que van a complementar, digamos, o que van a orientar la lectura, la interpretación de la lectura de la Biblia, ¿no? Entre otras, y que, bueno, entre otras prácticas, se les llama sabáticos porque, bueno, van a volver algunas prácticas del Antiguo Testamento, sí, y que, bueno, van a radicalizarlas con la observación del Shabbat y, del cumplimiento de las normas, de la ley, como formas de acceder a Dios, ¿no? Y algunos evangélicos van a decir directamente de los adventistas que rompen con la gracia, la teología de la gracia. Yo personalmente, como sucede con todo en la vida, hay adventistas y hay adventistas. Hay hermanos pentecostales o bautistas que decimos que solo nos guiamos por la palabra de Dios, pero hemos leído más el libro de, ¿cómo se llama? Lo tengo ahí guardado, porque dice cómo la iglesia con propósito la tienen como palabra sagrada, y no se te ocurra, o que van al pastor y dicen, óreme, y o sea, tienen una serie de sacramentos y de revelaciones, conocen bien lo que el pastor enseña, pero no han leído la Biblia. Entonces, en la práctica, hay que velar por eso también. Ahora, con esto no estoy diciendo que todo da lo mismo, pero eh, no todo adventista es radicalmente pegado a los libros de Elena White, y no todo evangélico está pegado a la Biblia por ser evangélico. Pero en cuanto a lo social, ¿qué contribuciones han hecho ellos? Bueno, ellos enfatizan mucho las prácticas del Antiguo Testamento, como conocemos, y que están relacionadas sobre todo con la observación de lo que es la salud física, la relación con la tierra, con la naturaleza, ¿no es cierto? Así que lo que es su concepción de salvación tiene que ver con el cuidado del cuerpo, con la vinculación saludable ecológica. Por eso han hecho mucha labor muy saludable, muy buena, la Iglesia Adventista a ese respecto, ¿no? Ayudándonos a ver, por ejemplo, el volver al vínculo con la naturaleza, con una alimentación saludable, con el tema de hospitales y de salud, de espacios de dieta, que tienen que ver con una alimentación buena que le haga bien a la persona, porque conciben que la misión de la iglesia es salvar, y la salvación no solamente es del alma, sino también del cuerpo, y hay veces cuidar del cuerpo del otro puede ser un camino para que esta persona viva en plenitud la salvación también de su alma, vinculado a lo anterior. Entonces, tienen prácticas muy buenas. Acá, por ejemplo, tienen hospitales muy buenos, de acceso muy cómodo además, porque a diferencia de otros espacios que hacen hospitales para ricos, ellos, por lo menos aquí en Argentina y lo que yo conozco en otros países de América Latina, son hospitales de primera generación, lo ven como un ministerio, el trato es de primer nivel, la gente se da cuenta que está en un espacio evangélico, al nivel entrar, y los costos tienen mucha ayuda social para personas de escasos recursos y que puedan hacer tratamientos ahí y ayuda. Eso es lo que conozco, pero no conozco más. Tomás, yo me tengo que retirar. Gracias. Sí,
Muy bien, gracias Juan José. Mira, queda entonces registrado el webinar grabado. Vamos a subirlo en un par de días. Gracias por su participación. Espero que haya